Amados, bendiciones. Me alegra nuevamente poderles saludar, bendecirles sus vidas, hacerlo en el nombre del Señor Jesús y darle gracias a Dios por cada uno de ustedes que se conectan a través de esta plataforma virtual para recibir una palabra de parte del Señor. Hoy vamos a tener la lectura en el libro de Lucas, capítulo 2, y vamos a estar leyendo del verso 21 al 24. Y para ello, Neymar nos va a ser tan amable de guiarnos en esta lectura. Bien pueda, Neymar. Amén. Buenos días, bendiciones para todos. Vamos a leer en Lucas capítulo 2, versículo 21. Dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Amén. Amén. Muy bien. Neymar, muchas gracias, muy amable. Bienvenidos todos quienes están ingresando a esta plataforma de bendición. Esta palabra tiene mucha relevancia para nosotros el día de hoy. Hace pocos días se celebró lo que fue la Navidad, ¿verdad? Y queda en el ambiente, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué la tradición no logra afectar tanto el corazón de las personas para mejorar, para cambiar? Porque se está haciendo algo rutinario y algo más comercial, algo más tradicional que ser algo más espiritual. Y cuando a uno le pueden las tradiciones, entonces uno se vuelve una persona cultural, una persona que está esperando ese momento para hacer algo. Es una tradición, una festividad y no pasa de ser más que eso. Esa era una de las razones por las cuales Dios en el Antiguo Testamento decía, las fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. ¿Por qué? Porque no hay cambio, porque no hay transformación, porque no hay un propósito verdaderamente esencial. O sea, nos quedamos con el ritual y sacamos al Señor del ritual. Y eso, cuando se llega a ese extremo, prácticamente nosotros estamos sacando a Dios. Y cuando se hace un culto sin Dios, cuando se hace un ritual sin Dios, aunque aparentemente sea para Él, queda como el cascarón, queda apenas la forma, pero se va la esencia. Aquí vamos a podernos dar cuenta varias cosas muy importantes, aún cosas tan trascendentes que es necesario coger los detalles muy minuciosamente, observarlos y darnos cuenta que Dios no está sujeto o no está obligado a muchas cosas que aparentemente nosotros queremos encasillar a Dios. Y Dios es Dios, Dios es absoluto, Dios es supremo, es soberano. Él hace como quiere, pero nunca hará algo en contra de nosotros, para mal nuestro. Siempre nos ha estado buscando para hacernos bien. Vamos a leer los detalles. El título dice presentación de Jesús en el templo. Esta presentación, la iglesia tradicional lo toma como el bautismo. Y no es ningún bautismo, es presentar al Señor. Es la primera forma en que los padres deben actuar con sus hijos, presentárselos al Señor. Aunque los presentemos al Señor, no estaremos exentos de que ellos van a tener dificultades, de que ellos van a tener problemas, van a querer salirse del camino. Pero cuando un niño, una niña es presentada al Señor, ya
prácticamente le estamos diciendo a Dios, Señor, queremos compartir contigo la educación de estos hijos. Queremos compartir contigo a nuestro hijo. Prácticamente le estamos diciendo, Señor, puedes disponer de él como quiera, cuando quiera, donde quiera. Estamos renunciando prácticamente a ese hijo y le estamos diciendo, Señor, ahora es tuyo. Gracias por prestarnos. Lo educaremos. Les recuerdo que Dios nos entrega a nosotros los hijos de 4 formas, si quieren anotarlas. La primera, Dios nos los entrega desnudos para que nosotros los cubramos, los vistamos, le demos lo mejor. La segunda, Dios nos los entrega débiles para que nosotros los defendamos. O sea, ellos no se pueden defender por sí mismos. ¿Sí? En días pasados, una noticia a nivel mundial en Estados Unidos, presentaron a una niña, una joven, pues no era tan niña, 20 añitos, llegó en un carro a un botadero de basura, a unas canecas, unas góndolas grandes que habían ahí, y sacó de su carro una bolsa y la tiró a la basura. ¿Y qué estaba tirando? Un bebé que acababa de tener, ¿sí? Unas personas indigentes que fueron a escarbar en la basura encontraron al bebé. Sí, el bebé estaba vivo. Lo encontraron y lo llevaron a un centro médico. El niño está sano, pero a ella la van a capturar porque es un delito. Es un delito quitarle la vida. Entonces, Dios nos entrega a los niños a nosotros débiles. Somos nosotros los que debemos de protegerlos. Por eso el Señor dice, se olvidará la que dio, la mujer que dio a luz del fruto de su vientre para dejar de compadecerse. Pues si ese extremo se está viendo hoy en día, Dios dijo, yo nunca me olvidaré de ti. Yo nunca me olvidaré. ¿Por qué? Porque te tengo esculpido en la palma de mis manos. Entonces, Dios nos entrega a nuestros hijos débiles para que los protejamos. Tercera forma como Dios nos entrega a los hijos, ignorantes. Ignorantes. ¿Para qué? Para que nosotros los eduquemos, para que nosotros les enseñemos el ABC, les enseñemos las formas, les enseñemos los propósitos, les enseñemos los valores, los principios. Esa es una tarea que nunca va a acabar. Siempre con nuestros hijos tendremos algo que enseñarles a ellos. Y en cuarto lugar, Dios nos los entrega sin fe. Sin fe. Ellos vienen 0 kilómetros. Por eso ahorita el mundo, mire que en las Naciones Unidas han propuesto que a los niños se les empiece a adoctrinar. Un adoctrinamiento es muy diferente a una educación. ¿Qué es lo que hacen el pueblo, los del Islam? Ellos a los niños cuando nacen los consagran al Islam, los enseñan. Divinamente un niño a los 5 años ya aprende a armar y a desarmar una pistola, ya aprende a darle tiro al blanco. O sea, eso es adoctrinar, enseñarle a odiar al pueblo norteamericano, enseñarle a odiar, a matar, a sacrificarse, a inmolarse si es necesario con tal de defender una causa. Eso es adoctrinar. Y ahorita estamos viendo que nuestros gobernantes están tomando los manuales de convivencia de los colegios, aún de los privados, ya no son privados. Ahora el Estado se está tomando esa función que es vital para la familia, pero no, ahora ya la educación tiene el mismo nivel. Hay un adoctrinamiento. El mismo Papa hace años, en días pasados, dijo, debemos dedicarnos a la niñez. O sea, es porque ellos saben que si logran captar y coger la atención de un niño, lo pueden permear, lo pueden dañar. Entonces, la educación, por eso se dice, comienza en casa. Somos nosotros los padres
somos nosotros los abuelos, somos nosotros los amigos de la familia, los que debemos ayudar a que esto no trascienda, ¿sí? Entonces, los niños vienen sin fe para que nosotros se la enseñemos, les enseñemos a conocer a Dios. ¿Cómo lo enseñamos a conocer a Dios? Con el ejemplo, con las formas. Cuando Abraham iba a adorar, ahí dice que Isaac también iba a adorar. Isaac cargaba la leña, ¿se acuerdan? Isaac cargaba la cuerda, el fuego. Él fue el que dijo, papá, aquí está todo, ¿dónde está el sacrificio? Porque ya era una costumbre. Por eso alguien dijo, siquiera anote esta frase, envía a sus hijos a la iglesia tomados de su mano. Envíe a sus hijos a la iglesia tomados de su mano. Un niño siempre va a querer ir a la iglesia. Depende cómo usted se la haga ver. Si usted le hace ver la iglesia un lugar aburrido, el niño no va a querer ir. Pero si usted le hace de la iglesia un lugar hermoso, un lugar bonito, un lugar agradable, el niño va a querer ir. Dice el versículo 21. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel. ¿Sí? Mire que aquí el niño apenas tenía 7 días de nacido y ya se estaba identificando como un pecador. Él nació sin pecado porque él no traía la sangre caída que traemos los demás seres humanos. El pecado original consiste en eso. No en nacer virginalmente, sino nacer con una sangre pecadora, con una sangre caída. El Señor Jesús, acordémonos que no hubo intervención humana para que Él llegara. Y el hombre en el espermatozoide aporta la sangre que va a tener ese niño. Y ahí vemos nosotros como no hubo intervención humana, entonces esa sangre venía pura, venía gloriosa, glorificada, una sangre inmaculada, una sangre que no iba a pecar. Entonces, cuando vemos que el Señor Jesús es circuncidado, aquí lo están considerando un pecador más. Un pecador más. Ahí comenzó prácticamente la redención del ser humano. Esa sangre que se derramó del prepucio del Señor Jesús, circuncidado por cuestiones de ley, por cuestiones doctrinales de la época. Así que vemos a un José y a una María obedeciéndole a Dios. Vemos a un José y a una María que conocían la ley. Y ellos lo que estaban era haciendo caso, obedeciendo los rituales, la ley, porque era lo que tenían en el momento. Y dice que le pusieron por nombre Jesús. Acordémonos que el nombre Jesús significa Salvador. ¿Significa qué? Salvador. ¿Salvador de quién? De todos nosotros, toda la humanidad. Ahí comenzó el verdadero cambio en la humanidad. En el versículo número 22 dice, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. ¿Sí? Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, en el libro de Levítico, por favor, vaya al libro de Levítico, capítulo 12. Dice el versículo número 2 y 3. Habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda. Y al 8º día se circuncidará al niño. O sea, esta purificación no era por el niño, era por María, porque ella era la que estaba en este periodo de menstruación y era considerada una mujer inmunda. Cuando una mujer estaba en su periodo,
cualquier lugar donde ella se sentara quedaba contaminado. ¿Sí? Así lo describía la ley. Sea un asiento, sea una cama, sea una bestia, un caballo, un mulo, lo que fuera. Cualquier cosa donde ella se sentara, ella prácticamente contaminaba ese lugar y tenía que esperar 40 días a que ella terminara su periodo después de haber concebido. Entonces, aquí vemos nosotros cómo ellos se estaban ajustando a esta parte de la ley. Mire que cuando lo que yo siempre les he dicho a ustedes y me digo para mí mismo, no somos responsables de lo que leemos, somos responsables de lo que entendemos. Amado, uno no está obligado a cumplirlo todo, si no lo entiende, pero lo que entiende sí está obligado a cumplir. Uno mismo debe obligarse. Si usted es el jefe del hogar, usted está obligado a suplir las necesidades del hogar. Si usted es el hijo de la casa, usted está obligado a obedecerle a los padres. Si usted es un empleado, usted está obligado a un horario, a una producción, etcétera. O sea, nosotros debemos de darnos cuenta qué posición ocupamos, quién somos nosotros en el trabajo o en el estudio o en la sociedad. ¿Qué somos nosotros dentro de esa comunidad y a qué estamos obligados? No es solamente decir esto sí lo hago y esto no lo hago, sino ¿qué me obliga? Mi conciencia, ¿qué me obliga en la posición que tengo? Y aquí los vemos a ellos obedeciendo. Ellos no le preguntaron a fulano, a sutano, ¿será que hay que hacerlo? No, ellos lo hicieron porque ellos conocían la orden. Ellos estaban esperando tener un hijo para cumplirla. ¿Qué edad tendría José en esa época? Probablemente unos 18 años. ¿Qué edad tendría María en esa época? Unos 16 años. Muy jóvenes, pero ya conocían la ley. Ya conocían la ley. A veces nosotros excusamos a los muchachos, ¿cierto? Queremos quitarles obligaciones cuando ellos las tienen, ellos las conocen. Pasa que somos nosotros los que a veces ignoramos que ellos conocen también. Y por esa razón hay mucho joven que no asume sus responsabilidades porque no se lo permitimos o porque verdaderamente no las conoce. Volvamos otra vez, por favor, al libro de Lucas. Y dice la palabra en el versículo número 23, ¿sí? En este versículo dice, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Automáticamente, acordémonos que Dios mismo se adjudicó el primogénito, o sea, Dios se diezmó en los primogénitos. Dios mismo se diezmó, Dios mismo se atribuyó propiedad exclusiva de él. Todo varón que naciere como primogénito. Y este era el caso. El Señor Jesús era el primogénito de José y de María, porque ellos tuvieron más hijos. O si no, la Biblia diría unigénito. Pero no era, Jesús no fue unigénito para José y para María. Pero por esa razón se describen los nombres de los otros hermanos de Jesús, aún de hermanas también. Pero aquí dice que ellos vinieron para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley, un par de tórtolas o 2 palominos. Quiero que por favor observen en el libro de Génesis, capítulo 15, algo que hizo Abraham. Abraham, cuando Dios le dijo que le iba a dar, iba a levantar de él una generación tan grande,
como las estrellas del cielo o como los granos de la arena del mar. Que iba a ser una multitud innumerable. Cuando él dudó y le dijo, Dios, ¿cómo voy a saber que me vas a dar lo que verdaderamente me prometes? Dios le dijo a Abraham, tráeme 5 ofrendas. Y en el capítulo 15 de Génesis, el verso número 9, están las 5 ofrendas. Y nos vamos a dar cuenta de algo bien particular. Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, la primera ofrenda. La segunda, una cabra de 3 años. La tercera, un carnero de 3 años. Y la cuarta, una tórtola y un palomín. Abraham, como iba a ser el padre de la fe, y en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Entonces, Dios le pide que represente a toda la humanidad, a los ricos y a los pobres. Las primeras 3 ofrendas eran ofrendas de ricos y las segundas eran ofrendas de pobres. Nadie podía ser tan pobre que no llegara una tórtola o que no llegara un palomino a comer algo del patio de su casa. Nadie podía ser tan pobre que no pudiera cazar uno de estos 2 animalitos y ofrecerlos como sacrificio. O sea, no tenía que comprarlos, era cazarlos, era con astucia, atraparlos, porque llegaban ahí. ¿Se da cuenta? En cambio, los otros animales sí requerían de cuidado, requerían tener dinero para tener una becerra o una cabra o un carnero. Dándonos a entender Dios. Y quiero que levanten la mano, pero después de que si entienden lo que les voy a decir. En las iglesias habrá más gente rica que pobre. Ahora sí. Ay, Dios mío. Algunos lo están pensando. ¿De qué lado voy a estar? ¿De qué lado quiere estar? ¿En qué lado quiere estar? Si Abraham nos estaba representando a todos. En las iglesias habrá más gente rica que pobre. Actualmente, ¿cómo es? Actualmente hay más pobres que ricos. Pero eso va a cambiar. Esta palabra es para eso. El Señor Jesús dice en su palabra que Él se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Así es que cuando José y María llevan a Jesús, lo llevan con lo mínimo. Lo llevan con una tórtola o lo llevan con 2 palominos. Mínimo eso tenía que hacer. Diga conmigo, a partir de ahora, no me presentaré delante de Dios con las manos vacías. A partir de ahora, lo declaro y lo confieso, que no me presentaré delante de Dios con las manos vacías. Así llegaron ellos, porque aquí Abraham le dijo, usted puede tener mucho dinero, pero me hace el favor y coge tórtolas y palominos. Porque a una persona tan rica como era Abraham, le era indigno presentar ofrendas de pobres. ¿Ah? Usted nunca verá a un rico dando monedas, pero usted nunca verá a un pobre dando billetes. Ay, Dios. Qué problema, ¿no? ¿En qué problema nos metimos ya? Pero mire, cuando uno ama a los hijos, hace lo que hizo Ana. Cuando Ana, dice la palabra en el primer libro de Samuel, el capítulo 1, dice que cuando ella concibió a su hijo, a Samuel, ella lo pidió, porque ella era estéril y ella era afrentada, ella era calumniada, de ella se burlaba la gente. Ella fue la primera esposa de
de Elcana, que era el esposo de Ana. Y prácticamente ella fue la que permitió que llegara otra mujer a su hogar, porque como ella no podía dar a luz hijos, entonces ella podía divinamente permitirle a su esposo tener otra esposa para que le diera hijos. Pero cuando esa otra mujer llamada Penina ingresa al hogar y empieza a tener hijos, se empezó a burlar de Ana, sabiendo que le dieron la oportunidad de tener una familia. Pero lo cierto es que cuando Ana ora a Dios y le dice, Señor, dame un hijo, y si tú me lo das, yo lo dedicaré todos los días de mi vida a ti, y será santo al Señor. Miren lo que dice la palabra en primer libro de Samuel, capítulo 1, el verso 24. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, con un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. O sea, trajo 3 ofrendas el día que presentó al niño. Amados, es más barato, sin quitarle el poder, pero es más barato invertir ofrendas para consagrar a nuestros hijos que no hacerlo. Hay personas que con ningún dinero han logrado sacar a sus hijos de la droga, de la delincuencia, de la prostitución, porque no ofrendan por sus hijos, porque no siembran por sus hijos. Amado, todo lo que usted ponga en el altar con una ofrenda, el diablo no lo puede tocar. El diablo no lo puede dañar. Y hay muchas personas que menosprecian eso. Es que la iglesia sí está obligada a presentar a los niños, claro que sí. Pero el papá y la mamá están obligados a sembrar por sus hijos. Porque estos niños no van a repetir la historia nuestra. Y esto no se trata de declaraciones nomás. Esto se trata de acciones. Esto se trata de decir, es que yo amo a mis hijos y yo siembro por ellos. Mire lo que hizo Ana. Llevó 3 ofrendas. La primera fue un becerro, dando a entender que nunca iba a faltarle un sacrificio a Samuel para darlo delante de Dios. La segunda, harina, dando a entender que a Samuel nunca le iba a faltar alimento. Y la tercera, vino, dando a entender que nunca le iba a faltar la alegría. Todo tiene un significado. Y vemos que la palabra de Dios dice que de la única persona que Dios no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras fue de Samuel. El único profeta que ungió a 2 reyes, a Saúl y a David. Y Dios se glorificó en él. Por eso, amados del Señor, usted que tal vez no ha presentado a sus hijos al Señor, este próximo domingo, le pido también a usted, Pastor Francisco, que este próximo domingo hagamos una oración intensa por nuestros niños, que todos lleven sus niños a la iglesia y vamos a orar por ellos y vamos a ungirlos con aceite y vamos a hacer declaraciones y vamos a llevar una ofrenda por ellos, El diablo no nos los puede tocar. Nosotros no engendramos para mal. Y ese es un secreto. Ese es un secreto. Ese es uno de los grandes secretos que el diablo desconoce. El poder de una ofrenda por un hijo, por una hija. Así sus hijos ya sean grandes. Uno siempre será papá. Uno siempre será papá. Y si están pasando algún mal momento, pues con más razón. Y aquí vemos que José y María eran obedientes. ¿Por qué Jesús fue obediente? Porque tenía padres obedientes.
Entonces aquí vemos que el Señor Jesús se presentó como un pecador. Él era un niño, pero empezaron a pasar muchas cosas impresionantes cuando ese niño nació y cuando lo llevaron. Volvamos otra vez a Lucas, por favor. Dice que cuando llevan al niño, ¿sí? En el versículo 25, después de que hacen todo el ritual, dice, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Dios mío, esto es algo increíble. El Espíritu Santo aún no había venido. El Espíritu Santo aún no había descendido sobre Jesús en el día del bautismo, pero ya estaba sobre este hombre. Diga conmigo, conocer a Jesús me adelanta. Conocer a Jesús me acelera. Conocer a Jesús me otorga una unción mayor. Este hombre no hizo parte de los 12. Este hombre era un hombre dedicado a la obra de Dios. Ya estaba avanzado en años. Dice que el Espíritu Santo estaba sobre él y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, ¿qué hizo este anciano? Lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo, ahora, Señor, despida a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos a quién, a tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. ¿Qué estaba viendo aquel anciano? ¿A quién veía aquel anciano? ¿Veía a un niño? No. Veía a un Salvador. Veía a un Salvador. ¿Sabe lo que Dios va a empezar a hacer con sus hijos? ¿Sabe lo que Dios va a empezar a hacer en su casa con esos pequeñitos? A mucha gente le incomoda a un niño. No hagan ruido. A mucha gente le incomoda ver juguetes. A mucha gente le incomoda. Pero estos niños vienen a hacer unos cambios gloriosos y poderosos. Y yo quiero que en el transcurso de esta semana usted se dedique a orar por sus hijos. Se dedique a orar por sus nietos si los tiene. Y vamos a declarar bendición poniendo nuestras manos en la almohada donde ellos ponen su cabecita. Poniendo nuestras manos en el colchón donde ellos ponen su cuerpo. Vamos a declarar ahí. Cuando ellos estén en el colegio, nosotros estamos de rodillas orando por esa camita. Vamos a coger la ropa de ellos. Ojalá después de que esté planchadita, después de que esté dobladita. Vamos a poner nuestras manos en las medias, en los zapatos. Vamos a poner nuestras manos en los pantalones, en su ropa interior, en sus camisas, en todo. Vamos a ungir todo lugar. Vamos a ungirlo y vamos a declarar en el nombre de Jesús que vamos a ver la gloria de Dios manifestada en nuestras casas a través de nuestros niños. Nuestros niños le pertenecen al Señor y el diablo no puede tomar ventaja de ellos. Pero me fascina cómo el Señor Jesús empezó salvando a este hombre. Era un niño y este hombre ya estaba a punto de morir, pero el Señor le dio una promesa. No verás la muerte hasta que no veas primero a tu Salvador. ¿Ah? Yo no sé, pero Dios va a correr muchas vendas. Cuando uno logra saber para qué vienen esos hijos a la casa, al mundo,
uno los va a cuidar mejor. Uno los va a cuidar mejor. Uno los va a valorar más. Si usted ha dicho alguna mala palabra en contra de sus hijos, las va a retirar. Las va a retirar en un momento de rabia, de no sé, desesperación, cualquier cosa. Toda esta semana usted va a trabajar en su mente y en su corazón, en su espíritu, diciéndole: Señor, cancelo toda palabra negativa que le haya dicho a mis hijos en cualquier momento, en cualquier etapa de sus vidas. Y desde ya que yo quiero adelantar algo. Quiero que por favor inclinen sus rostros ahí donde ustedes están. Y voy a comenzar con usted, Neymar, en el nombre de Jesús de Nazaret, quitando toda palabra negativa de su corazón que salió de la boca de sus progenitores. Toda descalificación, toda palabra que se dijo del no tengo, del no alcanza, del no hay, del no se puede. Todo eso en el nombre de Jesús de Nazaret. Y esto va para todos, para todos. Toda palabra que dijeron sus padres en contra de ustedes. Hoy, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, como autoridad apostólica, decreto y declaro en el nombre de Jesús que se cancela toda palabra que se dijo en su contra, especialmente de sus padres, aun cuando estaban en el vientre de sus madres. Palabras como ¿a qué viene? Palabras como fue un error. Palabras como no se va a criar. Palabras como es un problema. Cualquiera de estas o cualquier otra palabra que se haya dicho en contra de ustedes, en el nombre de Jesús de Nazaret, hoy queda cancelada, queda anulada, queda sin poder, queda sin autoridad, en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque empiezan ahora mismo a ver las maravillas de Dios. Hoy se cancela todo ese pasado de dolor, toda esa infancia dolorosa, triste, pobre que vivieron, y palabras tras palabras que venían diciendo aún sus hermanos mayores que tuvieron autoridad sobre usted. En el nombre de Cristo Jesús, esas palabras negativas hoy pierden todo poder. Hoy pierden toda autoridad, porque ustedes son hijos e hijas del Dios Altísimo, hijos para ver la grandeza del Dios de los cielos. Y no están en esta plataforma inocentemente, y no están escuchando esta palabra porque sí, sino porque Dios tiene un plan con ustedes extraordinario, y era necesario quitar estas palabras que autoridades pusieron sobre sus corazones, sobre sus vidas. Aún cuando estaban en sus colegios, en sus escuelas, en esos lugares de educación, en jardines inclusive, cuando ustedes pasaron por allí y estos maestros, estos rectores, estos dueños de colegio que tenían autoridad sobre ustedes, dijeron palabras descalificadoras. En esta hora, por el poder de la palabra, retiro todas esas palabras, las anulo, las cancelo. Decreto en el nombre de Jesús, en el reino espiritual, que ya no tienen vigencia, que han caducado en Cristo Jesús de Nazaret. Caducan esas palabras, ya no tienen poder, ya no podrán seguir haciendo daño. En el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra. Aún de gobernantes, de personas con autoridad, presidentes de junta de acción comunal, líderes sociales, líderes políticos que dijeron palabras negativas contra ustedes. En el nombre de Jesús, hoy se anulan, hoy se cancelan, hoy pierden todo poder. Y personas con liderazgo espiritual, apóstoles, profetas, pastores, líderes, que lanzaron palabras contra ustedes cuando tenían autoridad sobre sus vidas, hoy quedan canceladas, hoy quedan anuladas, hoy pierden todo poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy, en el nombre de Cristo, se anulan esas palabras,
Se anulan esas palabras negativas que se dijeron contra ustedes. Específicamente, algunos de ellos pronunciaron su nombre, aún en secreto, en privado. Dijeron cosas contra ustedes. Hoy se cancelan. Hoy, como autoridad espiritual, anulo todas esas palabras que se dijeron. Y hoy, en el nombre de Jesús, con la autoridad que el Señor me ha dado, retiro sus nombres, retiro cualquier maldición que los brujos, los hechiceros, los satanistas hayan hecho contra ustedes. En el nombre de Jesús, hoy se anulan esas palabras contra usted y contra su casa. Todo lo que hayan decretado ellos, todo lo que hayan pactado, todo lo que hayan hecho a través de conjuros, de maleficios, cualquier cosa que hayan tratado de hacer contra ustedes, hoy en el nombre de Jesús, los nombres de ustedes se borran de esas listas, las fotos de ustedes se borran de esos lugares donde estén siendo velados. Por lo tanto, en el nombre de Jesús, hoy bendigo sus vidas. Hoy declaro en el nombre de Jesús que un nuevo comienzo empieza en cada uno de ustedes. Un nuevo comienzo, una transformación, y bendigo sus vidas para que les vaya bien. Cambio la palabra de maldición por palabra de bendición. Cambio la pobreza por la riqueza, cambio la enfermedad por la salud, cambio la baja autoestima por aceptación en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy, por el poder de la palabra, levanto sus manos, levanto su corazón, levanto su estado de ánimo y declaro en el nombre de Jesús que quedan en el centro de la voluntad de Dios para cumplir un propósito específico, un propósito especial de parte del Dios de los cielos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Sean benditos en su acostar, sean benditos en su levantar, sean benditos en su entrar y sean benditos en su salir. Sea bendita toda obra de sus manos. Lo que pisen con la planta de sus pies sea bendito. Sean benditos en el campo y en la ciudad. Sea bendita la alacena, sea bendita la artesa de amasar. Sean benditos en el nombre de Jesús. Que los llamen prominentes, que los llamen personas de reino, que sean la luz en medio de las tinieblas en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Que los llamen gloriosos, que los llamen bendecidos, que deseen tenerlos en todo lugar por el poder de esta declaración apostólica y profética en el nombre de Jesús de Nazaret. Nacieron para cumplir un propósito y el propósito que Dios estableció para cada uno de ustedes se cumplirá. Y con sus cónyuges para quienes los tienen, con sus hijos para quienes los tienen, con su familia en el nombre de Jesús de Nazaret. Comienza un tiempo extraordinario porque ustedes hoy tal vez nunca los habían presentado de niños, pero hoy esta presentación es oficial. Hoy se presenta la vida de cada uno de ustedes juntamente con sus casas, con sus familias, y verán la gloria de Dios. Quiero que respiren hondo, por favor. Tomen aire y lentamente van a empezar a soltarlo y a decir: Dios, gracias por esta paz que tú me transmites, por esta bendición que tú me das, Señor, porque me renueva las fuerzas, porque quitas de mí las vendas, Señor, y porque declaro, Padre, que siempre estaré dentro de tu presencia y no tendré temor alguno, Señor. Tú me llevas de tu mano, Dios, y esto es más que suficiente. Es un deleite, Señor, estar en tus brazos. Es un deleite descansar en ti, Señor amado. Es un deleite, Padre, poder venir ante tu presencia, Señor, y sentirme renovado, sentirme con nuevas fuerzas, sentirme transformado, Señor, en el nombre de Jesús. Te amo, Señor. Te amamos, Dios, te amamos con nuestro corazón. Dígale: Señor, te amo por lo que quieres hacer conmigo, por lo que quieres hacer con mi casa, Señor. Dígale a Dios: Señor, te amo. Tú eres más que suficiente. Tú eres más que suficiente para mí, para mi casa, para mi familia. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén
y amén. Gloria al Señor. Bien amado, me gustaría que en esta mañana Lady Cifuentes, ella es una profeta del Señor, una niña de los primeros frutos de este ministerio hace ya unos buenos años. Leidita, se le facilita prender su micrófono, saludarnos. Mi pastor, buenos días, sí señora, acá Buenos estoy. días, Leidita. Su saludo para nosotros es muy importante, mamita, bien pues. Qué bello, mi pastor, gracias. No, pues los saludo a todos. Qué palabra, yo digo que Dios es un Dios tan bueno que siempre nos da lo que necesitamos y no muchas veces lo que queremos, porque donde nos dé lo que queremos, ay Señor, Él nos da lo que necesitamos, Él sabe qué palabra estábamos necesitando. Y a mi pastor le doy muchas gracias por todo. Yo ayer le iba a escribir un mensaje súper largo y no, solo me salía palabras de agradecimiento y esperar retribuir todo lo que su merced ha hecho por nosotros y a todos. Miren que ahorita cuando el pastor hablaba el día que yo presenté a mi hijo, mi pastor, yo no sé si su merced se acuerda, en mi casa nunca nosotros habíamos tenido costumbre de comer frutas. Y yo quise presentar a mi hijo con una ofrenda económica y era una ofrenda de frutas. Y nunca nos ha faltado una fruta en mi casa, nunca, es impresionante. Y yo le decía a Jonathan, ojalá lo hubiéramos presentado entonces con otras cosas. Claro. Lo que uno lleva al altar es lo que se multiplica, lo que uno lleva al altar, lo que uno pone delante de Dios. Dios no puede multiplicar una semilla que no hay. Amén. No se puede, no se puede multiplicar semillas que no hay. Entonces, ¿qué queremos? Lo que estamos recibiendo, lo que hemos sembrado, lo que hemos sembrado. Yo le agradezco a mi pastor y a todos y qué rico que el domingo se vaya a hacer esa oración. No podemos soltar nuestros hijos. Yo ayer le decía a mi pastor, yo tengo un hijo bueno, porque uno sabe lo que tiene en casa, pero si nuestros hijos no son buenos, pues toca también sembrarlos para cosechar lo que queremos. Es que a veces no es solo económicamente, mi pastor, a veces, ¿quién va a creer que las frutas? ¿Quién va a creer lo que tú Sí. llevas al altar? Si nosotros ponemos delante de Dios eso es lo que va a ser bendecido. Gracias, mi pastor, por siempre estar. De verdad que estas oraciones en la madrugada son yo ayer le decía a mi familia, yo estoy en una oración a la madrugada y me da pena porque ellos se levantan a las 4, para ellos a las 6 ya no es madrugada. Y yo decía, esta oración de la madrugada y me da risa porque me acuerdo que para muchos ya no es madrugada, pero para mí sí, es muy temprano. Es de gran bendición, mi pastor. Muchas gracias por todo lo que hace por nosotros y yo los invito a que no bajemos la guardia, que no bajemos la guardia. Ya nosotros el pastor hoy nos dio una bendición, pero que a nuestros niños y todo lo que uno haga por un niño lo está haciendo proféticamente. Todo, porque estamos sembrando, es para un futuro, eso hace un profeta, eso hace la profecía, hablamos del futuro y nuestros hijos son la parte profética que tiene nuestra nación, nuestra iglesia, entonces no lo soltemos. Y ya, mi pastor, muchas gracias. Muy bien. Gracias, Leidita. ¿Se da cuenta? Qué aporte tan maravilloso que nos acaba de hacer. Y bueno, ahí queda la recomendación. Amados, los quiero mucho. Bendigo sus vidas grande y poderosamente. Gracias también por haber orado por mi vida estos días que estuve delicado de salud. Pero gracias a Dios estoy bien. Ustedes aquí lo pueden comprobar. Y bueno, seguir hacia adelante. Amén. Gracias, Pastor Francisco, por haber tomado ese lugar, por haber impartido esas palabras de bendición. De igual manera, la pastora Sandra, a Yolima, a quienes les he pedido el favor que lo hagan, lo han hecho con mucha propiedad, lo han hecho para dar bendición. Somos para eso. Aquí no necesitamos ningún protagonismo, no se trata de eso, se trata de bendecir a las personas. Y yo creo que estamos con las personas correctas, en el lugar correcto, haciendo lo correcto y con el Dios correcto. Amén. Me despido de ustedes, les deseo lo mejor de lo mejor este resto de día. Dios los bendiga.